Bien, entonces ya vimos caudales, cómo se miden los caudales, sabemos que es un hidrograma de caudales. Ahora vamos a ver unos métodos, son dos, para determinar caudales máximos, son caudales máximos los que vamos a determinar a partir de la lluvia. Ya al decir caudales máximos, se entiende que serían caudales máximos de diseño y entonces están asociados a un periodo de retorno. Entonces, vamos a ver dos métodos, uno que se usa en cuencas pequeñas y otro que se usa en cuencas medianas. Las cuencas que ustedes han estudiado en el primer trabajo deben ser medianas. Entonces, ustedes cuando les encargue su cuarto trabajo, se supone que van a usar el método del hidrograma unitario, ¿ya? Sin embargo, pudiera ser que a alguien le tocó una cuenca pequeña, y entonces usa el método racional, ¿no? Pero por lo general son cuencas medianas, ¿ya? Entonces, empiezo a presentar. Bien. Entonces, lo que vamos a ver son métodos, se llaman métodos hidrometeorológicos. Pero, ¿qué son los métodos hidrometeorológicos? Son métodos para determinar el caudal máximo a partir de datos pluviométricos. Entonces, las cuencas pequeñas, medianas, tienen una estación eh, limnimétrica o limnigráfica o una estación de aforos, no tienen porque no son, son medianas o pequeñas, ¿no? No son muy importantes, digamos. En cambio, los que tienen estación son los ríos, ¿no? Algunos incluso, no todos. Por ejemplo, el río Rímac tiene su estación de aforos, su estación limnimétrica. El río Chillón tenía, hasta la última vez que supe, la habían paralizado, pero tiene datos hasta cierto año. No sé si la hayan vuelto a hacer funcionar. El río Piura tiene varias estaciones. El río Tumbes también tiene su estación. Y así una serie de ríos importantes tienen su estación, ¿no? Y entonces, en ese caso, simplemente se compran los datos de caudal máximo del CENAMI y se trabaja con esos datos, ¿no? Ya vamos a ver en su momento cómo se trabajan esos datos, que es muy sencillo por si acaso. Es decir, lo más sencillo es que se trate de un río. Si es que lo que necesitamos son caudales máximos, lo más sencillo es que se trate de un río, porque solo compramos los datos de caudal máximo, los analizamos y ya tenemos el caudal máximo para el periodo de retorno que quisiéramos, ¿no? 140 años, 500 años, 70 años, etc. Lo más difícil es cuando se trata de cuencas pequeñas o medianas, sobre todo medianas, que no tienen la estación, no puedo ir a comprar los datos al CENAMI y entonces tengo que calcular en base a la lluvia. Entonces ahí es un poquito más difícil, ¿ya? Pero no imposible, se puede hacer por si acaso. Y ustedes lo van a hacer para la cuenca que les ha tocado. Entonces, entre estos métodos se tiene el método racional, que es para cuencas pequeñas, el método racional, que es para cuencas pequeñas, y el método del hidrograma unitario, que es para cuencas
medianas, ¿ya? No se usa el método racional en cuencas medianas ni grandes, sería un error garrafal, que antes se hacía, ¿no? Hace muchos años, cuando la hidrología no era muy respetada, usaban el método racional para todo, ¿no? Porque van a ver que es un método muy sencillo. Entonces lo usaban para todo, pero ya a estas alturas ya no, solamente se usa en cuencas pequeñas. Y el método del hidrogramo unitario no se usa ni en cuencas pequeñas ni en cuencas grandes, es decir, no brinda un buen valor. Solo se usa en cuencas medianas. ¿Ya? Ya vamos a ver hacia el final qué hacemos con las cuencas grandes, ¿no? Porque si método racional es para cuencas pequeñas, método del hidrogramo es para cuencas medianas, ¿qué hacemos con las grandes? Seguramente alguno de ustedes ya lo está intuyendo, pero en todo caso, al final, cuando terminemos, todavía el viernes, vamos a ver qué pasa con una cuenca grande. Entonces, el método racional, el más sencillo. Este método es utilizado en cuencas pequeñas, es decir, aquellas en las cuales se les dan 3 puntos, tres criterios que deben cumplirse para yo determinar si una cuenca es pequeña. Y como ven, no hay ningún número allí, no hay un área, es decir, no es el área el que se usa para determinar si la cuenca es pequeña, ¿ya? Sino estas 3 características que les están indicando allí. Hace también años, o todavía quizás se ve en algunos libros que indican, ¿no? Método racional se usa en cuencas pequeñas, área menor a, algunos dicen 50 kilómetros cuadrados, otros dicen 2 kilómetros cuadrados, otros dicen 50 hectáreas, etcétera. Pero en realidad no es con el área con lo que se determina si una cuenca es pequeña, sino, como les repito, con estas 3 características. Entonces, la primera que dice, puede asumirse que la lluvia se distribuye uniformemente en el tiempo y en el espacio. Ahora les voy a hacer un esquema para representar eso. Se distribuye uniformemente en el tiempo y en el espacio. 2. La duración de la tormenta es superior al tiempo de concentración de la cuenca. Ya sabemos que es el tiempo de concentración de la cuenca, ¿no? Entonces, la duración de la tormenta es superior al tiempo de concentración de la cuenca. Y 3, la escorrentía superficial es principalmente de tipo lámina. ¿Ya? ¿Se acuerdan del flujo tipo lámina, no? Entonces, ¿cómo es una cuenca pequeña? Una cuenca pequeña sería así. Si no recuerdan mal, este es el flujo tipo lámina. El flujo no concentrado. Flujo tipo lámina. En cambio, este de acá es un flujo en cauce. Entonces ahí les dijeron, la tercera característica, el flujo principalmente es tipo lámina. Hay poco flujo en cauce en una cuenca pequeña.
¿ya? Luego, ¿qué más les dijeron? Les dijeron, la precipitación puede considerarse que se distribuye uniformemente en el tiempo y en el espacio. En el espacio querría decir que si tuviésemos dos pluviómetros, aunque si son pequeñas, sería raro que tuviésemos dos pluviómetros tan cerca, ¿ya? Pero bueno, supongamos, ¿no? Estamos haciendo un esquema de lo que dicen esas tres características. Supongamos que acá mide 111 milímetros, acá sería 112 milímetros. O 111 incluso, ¿no? El hecho es de que hay una variación mínima en el espacio, o sea, prácticamente es uniforme en el espacio. Y cuando les dijeron la duración de la tormenta es mayor al tiempo de concentración, quiere decir que el tiempo de concentración es relativamente bajo. Entonces acá sí les voy a dar un número. Acá les voy a dar un número. El límite es tiempo de concentración, 1 hora. Entonces, si el tiempo de concentración es menor a 1 hora, cuenca pequeña. Y si es superior a 1 hora, cuenca mediana. Bien. Entonces, en una cuenca pequeña, la duración de la tormenta es superior al tiempo de concentración, porque el tiempo de concentración es pequeño, es bajo, y se puede entonces considerar que la precipitación no varía en el tiempo, no hay una variación en el tiempo. En eso se opone a la cuenca mediana, donde sí hay una variación en el tiempo, ¿ya? Luego dibujamos lo correspondiente a la cuenca mediana. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sigo presentando? Sí, genial. Entonces, ahí está. Puede asumirse que la lluvia se distribuye uniformemente en el tiempo y en el espacio. La duración de la tormenta es superior al tiempo de concentración de la cuenca y la escorrentía superficial es principalmente tipo lámina. Hay poco flujo en cauce. Y entonces esta fórmula es muy conocida, es la fórmula del método racional. Caudal va a ser coeficiente de escorrentía por intensidad de lluvia máxima de diseño por el área de la cuenca. Es tan sencilla que por eso lo usaban tanto, ¿no? Pero ahora se limita solo a cuencas pequeñas. Bien. C, coeficiente de escorrentía se obtiene de tablas, cuadros, hay varias tablas. Yo les voy a mostrar una tabla más o menos pequeña que la obtuve del libro del doctor Ponce, pero hay tablas más grandes, ¿ya? Yo les pongo la más pequeña para que se vea bien los números, etcétera, en una diapositiva, ¿no? Pero de que hay más tablas, ¿ya? Intensidad de lluvia máxima de diseño. Ven que usa un único valor. Acá es un único valor. Entonces ya vamos a ver cuál intensidad de lluvia máxima de diseño, porque si ustedes recuerdan la curva intensidad-duración, nosotros tenemos distintas intensidades para distintas duraciones. Entonces, ¿cuál de todas esas intensidades voy a usar? Ya vamos a ver cuál.
Y bueno, el área de la cuenca no es ningún misterio, ¿no? El área de la cuenca lo saben muy fácilmente desde el inicio. ¿Está bien? Entonces, intensidad de lluvia máxima de diseño. Debe evaluarse el tiempo de concentración, pues la lluvia de diseño será aquella de duración igual al tiempo de concentración. Quiere decir que en nuestra curva intensidad-duración ingresamos con un tiempo o duración igual al tiempo de concentración y vemos qué intensidad le corresponde. Esa es la intensidad de lluvia máxima de diseño. La relación intensidad-duración a utilizarse será la correspondiente a la frecuencia o periodo de retorno especificados para el diseño, ¿no? Si quiero calcular caudal máximo con periodo de retorno 70 años, uso la curva intensidad-duración de 70 años de periodo de retorno. No necesariamente hay coincidencia ahí. En todo caso, si se observa que no necesariamente el caudal máximo de 70 años de periodo de retorno corresponde a la intensidad de lluvia de 70 años de periodo de retorno, se hace un ajuste con el coeficiente de escorrentía. ¿Ya? Entonces, si bien la frecuencia de una tormenta no necesariamente es igual a la frecuencia de una avenida, esta diferencia puede ser ajustada mediante el coeficiente de escorrentía. Se los pongo porque eso ya lo haría más experimentado, si es que quiere, ¿no? Pero se los pongo para que lo sepan, para que sea de su conocimiento, pero ustedes no lo van a hacer, ¿ya? Ustedes simplemente usan, si van a calcular caudal máximo para 70 años de periodo de retorno, curva intensidad-duración de 70 años de periodo de retorno. ¿Cómo calculamos el tiempo de concentración? Ojo, en cuencas pequeñas puede hacerse uso de la fórmula de Kirchhoff, la cual también es muy conocida, ¿ya? Muy conocida. Tan conocida que a veces sí he encontrado que algunos la usan en cuencas medianas, lo cual es un error. La fórmula de Kirchhoff solo es para cuencas pequeñas. ¿Hay más fórmulas para cuencas pequeñas, para el tiempo de concentración en cuencas pequeñas? Sí, muchas más. Deben haber unas 10 u 8 fórmulas, ¿ya? Todas estas están en el libro de Bente-Chow. Pero yo les estoy poniendo solo la fórmula de Kirchhoff, que es la que está en el sílabo del curso. Pero si ustedes quieren hacer algo más detallado, por ejemplo, para un trabajo pueden usar todas las fórmulas y luego con criterio determinar cuál sería el tiempo de concentración que van a usar para su diseño. ¿Está bien? La verdad es que yo en el trabajo también he usado fórmula de Kirchhoff, pero ya es cuestión de ir viendo, ¿no? Que si se puede usar otras, si otras son mejores o no, ¿no? Por ejemplo, en una tesis que se presentó este año, que era sobre drenaje urbano, que ojo, en drenaje urbano se usa mucho el método racional, porque en drenaje urbano las cuencas son pequeñitas. Entonces, bueno, en esa tesis se encontró, el tesista encontró que la ecuación que le daba mejores resultados era una ecuación que tiene un nombre en inglés, que es usada en aeropuertos, ¿ya? Entonces, entre las fórmulas que están disponibles en el libro de Bente-Chow, ahí ustedes ven la que dice airport, de aeropuertos, y esa es la que el tesista encontró como una mejor fórmula, ¿no? Para determinar el tiempo de concentración, ¿ya? Bien, en esta fórmula de Kirchhoff, L es la longitud desde la divisoria hasta la salida de la cuenca en kilómetros. S pendiente entre la elevación máxima y mínima en número adimensional, no en porcentaje, sino en número adimensional. Y si lo incluyen así y la trabajan como está ahí escrita,
el tiempo de concentración les va a resultar en horas. ¿Ya? Y el coeficiente de escorrentía, les dije, lo obtenemos de tablas. Acá está una tabla pequeña que es manejable en una diapositiva. Y que en caso que esto venga en el examen, pues ustedes usan esta tabla, salvo que yo les coloque en el examen otra tabla, ¿no? Que igual son fáciles de usar, ¿no? A fin de cuentas son tablas. Entonces, este solamente es coeficiente de escorrentía para áreas rurales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Acá debería haber una raya. Y acá debería haber otra raya. A veces el Excel, cuando se copia del Excel al Word, se dibujan algunas rayas y otras no, ¿no? Entonces, bueno, estas son las rayas que deberían aparecer. Entonces, para bosques, es más, debería venir hasta acá. Ya está chueco. Para bosques, tenemos tres tipos de topografía: plano, ondulado y montañoso. Plano cuando la pendiente va de 0 a 5%, ondulado si va de 5 a 10%, montañoso de 10 a 30%. ¿Ya? Entonces, y en textura del suelo tenemos tres: franco arenoso, franco arcilloso y limoso y arcilla dura. El suelo franco, me parece que ya se los comenté, es un suelo que tiene más o menos igual proporción de arena, arcilla y limo. Entonces, si es franco arenoso, es un suelo más permeable, ¿no? Este suelo de acá es más permeable. Y más bien la arcilla dura es más impermeable o menos permeable, ¿no? El franco arcilloso y limoso estaría entre los dos. Entonces, el franco arenoso es más permeable, una arena sería más permeable todavía, y la arcilla dura sería la menos permeable. Por eso es que los coeficientes de escorrentía, ahí lo ven, para la arcilla dura, suponiendo que estamos hablando de bosques y topografía plana, la arcilla dura tiene mayor coeficiente de escorrentía que el franco arenoso, que sería más permeable. Si es más permeable, ¿qué sería mayor? ¿Qué abstracción hidrológica sería mayor? Si es más permeable, ¿qué abstracción hidrológica sería mayor? Evaporación. No. A ver, acaban de dar la tercera práctica y se supone que han estudiado abstracciones hidrológicas y caudales. Si es más permeable, ¿qué abstracción hidrológica es mayor? Ah, infiltración. Claro, la infiltración. Entonces, si es más permeable, mayor infiltración, menor escorrentía, y por eso el coeficiente de escorrentía es menor. ¿Ya? Luego, entre plano, ondulado y montañoso, ¿qué encontramos? Que el plano tiene menor coeficiente de escorrentía que el montañoso. Eso es lógico, ¿no? Porque en el plano,
al tener menor pendiente, hay más posibilidad de que el suelo se infiltre, se almacene superficialmente en alguna depresión y se evapore. Entonces, hay menor coeficiente de escorrentía. En cambio, en el montañoso, como va más rápido, hay menos posibilidad de que infiltre, se detenga en depresiones y se evapore, ¿no? Entonces, por eso hay mayor coeficiente de escorrentía cuando es montañoso que cuando es plano, ¿ya? Y luego, bueno, en un bosque tenemos similar, depende, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Para plano sí es similar con el pasto, pero para ya terrenos más ondulados y montañosos, mayor coeficiente de escorrentía en el bosque que en el pasto. ¿Está bien? Y los terrenos cultivados tienen mayor coeficiente de escorrentía todavía. Escurren más, ¿no? El bosque y los pastos retienen más. ¿Está bien? Que los terrenos cultivados. El coeficiente de escorrentía toma en cuenta las abstracciones hidrológicas o pérdidas y la difusión de la escorrentía en la cuenca. En realidad, el método racional casi que solo considera la concentración o, como lo habíamos llamado, la convección, ¿no? ¿Recuerdan que dijimos los caudales están regidos por procesos naturales de convección, que les dije, o concentración y difusión? Pero así como la ven escrita la ecuación, así tan directa, coeficiente de escorrentía por intensidad por área, casi que solo tiene en cuenta la concentración, por eso es que es un error usarla en cuencas medianas y grandes. Nos saldría un super caudal si lo usamos en medianas y grandes, un caudal irreal, ¿ya? Porque casi que no tiene en cuenta la difusión, porque es un método más de concentración. Pero con el coeficiente de escorrentía también más o menos que podemos incluir la difusión, ¿no? El método por sí solo no considera la difusión, pero con el coeficiente de escorrentía se puede integrar la difusión. Ven que el coeficiente de escorrentía como que lo manejan, ¿no? Ahí se manejan varias cosas, ¿no? Ya vieron que la diferencia en periodos de retorno la tienen en cuenta con el coeficiente de escorrentía, ahora ven que la difusión también la tienen en cuenta con el coeficiente de escorrentía. Y me parece que vamos a ver otra más que se tiene en cuenta con el coeficiente de escorrentía. Una cuenca con pendiente baja tendrá mayor capacidad de atenuar la escorrentía, de modo que el coeficiente de escorrentía será también bajo. Eso ya lo vimos en la tabla. El método racional no toma en cuenta la condición de humedad antecedente de la cuenca. ¿Qué es la condición de humedad antecedente de la cuenca? ¿Cuán húmeda está la cuenca cuando se produce la tormenta de diseño? Si estamos en la selva donde llueve más o menos seguido, la condición de humedad antecedente será húmeda o seca. Húmeda. Claro, húmeda, ¿no? Si llueve más o menos seguido, entonces cuando ocurre la tormenta de diseño es muy probable que mi suelo esté húmedo, ¿no? Que la condición de humedad antecedente sea húmeda. Más bien en las zonas desérticas, como en los valles de Piura, la condición de humedad antecedente será seca, ¿no? Porque casi que ni llueve. Entonces llueve a las 500. Entonces, condición de humedad antecedente seca. ¿Está bien? Ahora, para propósitos de diseño, uno no se va a la condición de humedad antecedente seca porque está siendo audaz, ¿ya? Eso lo vamos a ver luego.
Mejor es considerar una condición de humedad antecedente o promedio o húmeda, ¿ya? Las tablas de coeficiente de escorrentía corresponden a condiciones de humedad antecedente promedio. En caso de humedad antecedente alta o húmeda, puede incrementarse el valor del coeficiente de escorrentía. ¿Ven? Otra cosa que se le hace considerar al coeficiente de escorrentía. ¿Está bien? Es decir, tenemos un bosque. Los bosques son más usuales, al menos en el Perú, en nuestra selva, ¿no? En nuestra selva, nuestro suelo será franco, arcilloso y limoso. No creo que llegue a ser una arcilla dura. Pudiera ser que en algún lugar se encuentre arcilla dura, pero podríamos considerar que lo típico sería un franco, arcilloso y limoso. Y digamos que estamos en una topografía, hay bosques montañosos en la selva alta, también ondulados, y hay bosques planos en la selva baja, ¿no? Digamos que estamos por decir algo, ¿ya? En una topografía ondulada. Franco, arcilloso y limoso, bosques. Entonces mi coeficiente de escorrentía es 0,35. Pero me están diciendo que esta tabla es para condición de humedad antecedente promedio. Pero yo estoy en la selva donde mi condición de humedad antecedente no es promedio, es húmeda, es alta. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con el coeficiente de escorrentía? ¿Lo incremento o lo disminuyo? A ver, jóvenes, ¿qué les dice su intuición? Estamos en la selva donde llueve más o menos seguido, condición de humedad antecedente húmeda. ¿Habrá mayor o menor infiltración si mi suelo está húmedo? Menor. Menor infiltración, o sea, más escurrimiento. Entonces, ¿el coeficiente de escorrentía lo incremento o lo disminuyo? Habría que incrementarlo. Claro, entonces lo sustento, ¿no? Este cuadro, 0,35, lo tengo de este cuadro que es para condición de humedad antecedente promedio. Como estamos en la selva, vamos a considerar un coeficiente de escorrentía de 0,40, ¿ya? Para considerar que es una condición de humedad antecedente húmeda. O ya a criterio también puede alguien decir 0,45 también, ¿no? Ya eso ya depende de la experiencia, del criterio, etcétera, ¿ya? Entonces, ejemplo. Este trabajo yo lo hice hace unos años, en el 2008 me parece, no me acuerdo muy bien. Era el drenaje urbano de 2 barrios de Yurimaguas. No era de todo Yurimaguas, por si acaso. Solo era de 2 barrios, Aguamiro y Carmelitas. Entonces acá no sé si distinguen que dice Aguamiro. Esto corresponde a la zona de Aguamiro, ¿ya? No es solamente la parte que les quiero mostrar porque acá en el ejemplo dice haya el caudal máximo colectado por la cuenca 11, o sea, esta, 11, considere periodo de retorno 50 años. En esa época todavía no estaba el manual de hidrología y drenaje, ni el manual de puentes tampoco, ni el manual de drenaje urbano del Reglamento Nacional de Edificaciones, y entonces yo consideré periodo de retorno 50 años. Ahora, con todos esos manuales, podría usar un periodo de retorno. Bueno, en realidad, con 50 años me aseguro, ¿no? En ese momento me aseguré. Entonces, con 50 años no estoy mal. Pero ahora, si me ciño a las normas, usaría
o 35 años, que es lo que indica el manual de puentes, por ejemplo, que para quebradas, que esto viene a ser una quebrada, aunque ustedes no vean el curso de agua, no se ve el curso de agua, porque no hay curso de agua, pero ustedes ven el camino del agua. Acá está el camino del agua. No está porque está seco cuando han hecho el levantamiento topográfico, pero si llueve, ahí está el camino del agua. Entonces, puede ser considerada una quebrada. Será pequeña, pero puede ser considerada una quebrada. O yo lo puedo sustentar, ¿no? Que es una quebrada y que se va a drenar con una obra de drenaje, ¿no? En este caso va a drenarse con un canal. Entonces, yo puedo sustentar que uso entonces 35 años de periodo de retorno. Incluso podría sustentar 70 años de periodo de retorno, ¿ya? Pero ¿qué dice el Reglamento Nacional de Edificaciones? Que para drenaje urbano se use mínimo 25 años de periodo de retorno. Mínimo. Entonces, si yo sustento 35 años, nadie me va a decir nada. Y si sustento 70 años, es probable que sí me digan por qué tanto, ¿no? ¿Por qué tanto? Porque ya saben que en mayor periodo de retorno, las obras son más grandes, más caras, y entonces hay una limitación económica, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto? Sustente, ¿por qué tanto? ¿Ya? Entonces, si se puede, se sustenta, y si no, o sea, lo que uno trata es de sí, usar el mayor caudal posible para asegurarse, para ser conservador, pero siempre dentro de lo posible, ¿no? De lo económicamente posible. Bien, entonces, acá está el canal. Más recto, por si acaso, mi pulso no está bueno. Este es el canal. ¿Ya? Son tramos rectos. Entonces, ese es el canal que diseñaron y que yo tenía que darles los cálculos de qué caudal, con qué caudal se tenía que diseñar a partir de este punto, 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 hasta el final. Al final, ese canal descargaba en el río Paranapura, el cual descarga o es un afluente del río Guayaba. Yurimaguas está justamente en la confluencia del río Paranapura con el río Guayaba. Entonces, si ustedes compran la Carta Nacional, Yurimaguas se ve de 1,5 cm. O sea, con la Carta Nacional ustedes no van a poder delimitar ninguna cuenca. ¿Qué es lo que se hizo? Hicieron un levantamiento topográfico de todo el barrio. Y con el levantamiento topográfico, que es lo que se ve ahí, esas curvas de nivel donde el levantamiento topográfico, se delimitaron las cuencas. Y entonces empieza, ¿no? Por acá está la 1, 2, 3, acá está la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, delimité todas las cuenquitas. ¿Y por qué esta cuenca sería pequeña? A ver, ¿qué les hace pensar que es una cuenca pequeña? Hay varias cosas que... Hay algo que ya definitivamente la hace pequeña. Hay dos cosas que la hacen pequeña y que está dentro de las características que les dije. Miren que no les he hablado de área, aunque el área también es pequeña, pero no les he mencionado el área, pero ya se ven dos cosas
que hacen que esta cuenca sea pequeña. A ver, ¿cuáles son? El flujo tipo lámina. Claro, flujo tipo lámina, porque acá, miren, no hay flujo concentrado. El camino del agua recién se ve desde acá, como se los dibujé hace un momento, ¿no? Entonces, poco cauce, flujo tipo lámina. Muy bien. Y la otra cosa, ¿cómo saben que el flujo está, perdón, la lluvia es uniforme en el espacio? ¿Qué les haría pensar que la lluvia es uniforme en el espacio? Que solamente exista una estación en esa cuenca. Claro, porque acuérdense cuando vimos variación de la precipitación en el tiempo, dijimos que cuando hay una corrección de la precipitación por área de cuenca, pero cuando las áreas son menores a 25 kilómetros cuadrados, se puede usar el criterio de la precipitación puntual, o sea, los datos de una estación son válidos para la cuenca. Y acá la única estación que hay es una que ya se las he presentado anteriormente, que se llama Yurimaguas, lleva el mismo nombre de la ciudad. Solo tenemos la estación Yurimaguas. Y entonces, si les estoy diciendo que Yurimaguas, todo Yurimaguas se ve de 1,5 cm en la Carta Nacional y 1 cm en una Carta Nacional es 1 km², pues esta área es, o sea, es mucho menor a 25 km² y por consiguiente el dato de Yurimaguas lo voy a usar para esta cuenca y no tengo otra estación, pero si la tuviera, seguro mide lo mismo que Yurimaguas. ¿Está bien? Bien, entonces parece ser pequeña, lo vamos a comprobar con el tiempo de concentración. Cuando calculemos el tiempo de concentración, vamos a confirmar que sí es pequeña, ¿ya? Pero otra cosa que se puede ver aquí, ya que está dibujado el canal y los tramos, es, vamos a ponerle un número a los tramos. O una letra mejor para no confundir. A, B, C, D. Si quieren, ponemos también E. Ya. ¿Qué tramo de canal? A ver, yo se supone que voy a ir, ¿no? Primero uso el caudal de la cuenca 1. Por ahí mi canal va a ser pequeñito. Luego, el canal tiene que colectar o poder llevar 1 más 2. Luego, 1 más 2 más 3. Luego, 1 más 3 más 4. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Porque siempre está colectando, siempre está sumando. Entonces, la cuenca 11 me va a servir para determinar, para diseñar qué tramo, A, B, C, D o E. Se entiende sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Para el tramo, ¿para qué tramo sería? El tramo D. Sí, muy bien, para el tramo D. ¿Cuál es su apellido?
Merino. Muy bien, claro, para el tramo D, porque alguien podría decir, pero en el inicio del tramo D, no, perdón, no, no es el tramo D. Otra persona. A ver, para el tramo D, yo ya debería estar considerando más 12, porque ustedes ven que aquí está la contribución de la cuenca 12. De repente no está contribuyendo toda la cuenca en todo el tramo, pero ya está contribuyendo desde acá la cuenca 12. Entonces, como yo no voy a estar diseñando un canal de una sección hasta aquí, otra sección hasta aquí, otra sección hasta aquí, no, suficiente con los tramos, con las variaciones que yo estoy haciendo, o sea, no puedo ir variando el canal tanto tampoco, ¿no? Entonces yo voy a usar una sección desde este punto hasta este punto, una sola sección. Y entonces ya tengo que considerar a la cuenca 12 para el D, porque ya está aportando desde aquí, desde los inicios. Quizás no toda la cuenca, pero ya está aportando. Entonces por acá va a estar un poco grande el canal, pero ya no importa, ¿no? Preferible que esté un poco grande a tener que hacer un canal telescópico, ¿no? Que esté cambiando a cada rato de sección. Entonces por acá va a estar un poco grande y acá sí ya tiene la capacidad de haber colectado toda la cuenca. Entonces, el 11, hasta el 11 se considera para el tramo C. Desde 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 11 se considera para el tramo C. 12 para el tramo D y 13 para el tramo E. ¿Está clara la lógica? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero, sí está claro. Ya. Entonces, vamos a considerar el periodo de retorno 50 años. Entonces, la curva intensidad-duración de la estación Yurimaguas para 50 años ya se las mostré antes, ahora simplemente la vamos a utilizar. Datos, ubicación Yurimaguas, área 7,34 hectáreas, lo cual ya nos haría pensar que es pequeña, aunque nadie nos ha dicho que usemos el área para determinar que es pequeña, pero es muy probable que sea pequeña con esa área. Pero lo vamos a comprobar con el tiempo de concentración. Y ya lo hemos estado comprobando con el hecho de que se fue principalmente lámina y que la variación de la precipitación en el espacio es prácticamente uniforme. Longitud 405,8. Esa longitud es desde acá hasta acá. 405,8. ¿Ya? Y desnivel 14 metros. Si cuentan acá las curvas de nivel, son 14. Bueno, salvo que estén cada medio metro serían 28, pero me parece que están cada metro, 14. ¿Ya? Entonces hay un desnivel entre la parte más alta y la parte más baja de 14 metros.
Entonces, ya está. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, vamos a usar esta fórmula. Necesitamos C y A. El área ya la tenemos, 7,34 hectáreas si no recuerdo mal. Nos falta C e I. Entonces, ¿qué tenemos que hallar para hallar la intensidad de lluvia máxima de diseño? ¿El tiempo de concentración? Muy bien, tiempo de concentración es lo primero que vamos a hallar con esta fórmula. Tenemos L y S, sí. ¿Cuánto era L? 405,8. ¿Cuánto es S? 14 entre 405,8. Entonces, L igual 405,8 metros. S igual 14 entre 405,8 metros sobre metros, o sea, número dimensional. Entonces calculamos 14 entre 405,8. 0,0345. Ya. Entonces, tiempo de concentración igual 0,06628 por, ¿qué valor pongo acá? 0.405. Claro, 0,4058, porque dicen kilómetros, a la 0,77 entre, ya sabemos, ¿no? 0, etcétera, etcétera. Tiempo de concentración igual, a ver, a calcular. Primero mi pendiente le elevo a la punto 385. Inversa por punto 4058 a la punto 77. Y por punto 06628. 0,12 horas, ¿no? Porque dice ahí, si uso la fórmula con todo ingresado como corresponde, mi resultado está en horas. O sea, ¿es pequeña o no es pequeña? Jóvenes, ¿es pequeña o no es pequeña? Sí es pequeño. ¿Por qué? Porque el tiempo de concentración máximo para una cuenca pequeña es 1 hora. Creo. Claro, el tiempo de concentración es menor a 1 hora. Entonces, 0,12 horas sí es pequeña, 7,3 minutos. ¿Ya? Ya hicimos esa parte. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Ya tenemos el tiempo de concentración. Ahora,
¿Para qué hallamos el tiempo de concentración? Para la intensidad, ingeniera. Claro, para determinar la intensidad máxima, entonces, la intensidad máxima de diseño, entonces ya está, 0,12 horas. Ahora me voy a mi curva intensidad-duración para 50 años de periodo de retorno. Y entonces, intensidad máxima de diseño, si quieren, máxima, 50 años de periodo de retorno, igual. 74,342 entre 0,12 a la 0,642. Igual. Está bien que coloquen horas, ¿no es cierto? Sí, porque este gráfico, esta ecuación está para duración en horas y me da la intensidad de lluvia en milímetros por hora. Entonces, está bien que lo coloque en horas. Entonces lo elevo a la 0,643 inversa y por 74,342. 289,1 milímetros por hora. Una alta intensidad, obvio porque estoy usando 50 años de periodo de retorno y la duración es pequeña. Y por eso les digo, el método racional se asegura, ¿no? Puede salir un caudal alto si ustedes lo usan en una cuenca mediana o grande. Un caudal, una abominación, ¿no? Entonces solo se usan cuencas pequeñas. 289,1. ¿Ya? Y entonces, ¿ahora qué nos falta? Q50 igual C por 289,1 con la conversión de unidades correspondiente y por el área, que era 7,34 hectáreas. O sea, ¿cuántos? A ver, de una vez convirtamos. 289,1 por 10 a la menos 3 metros sobre hora. Entre 3.600. Porque una hora tiene 3.600 segundos. Ya lo tengo en metros por segundo. Y ahora lo multiplico por 7,34 en hectáreas. No, tiene que ser en metros cuadrados. Entonces, por 10 a la ¿cuánto? A la 4. Claro, a la 4, para que esté en metros cuadrados y por metros por segundo, metro cúbico por segundo. Ya está. Solo me falta C. Entonces, de una vez voy a ir haciendo esos cálculos para luego solamente multiplicarlo por C. Entonces, entre 1000, entre 3600 y por 10.000. Ah, y por 7,34. 5,894. Ya va. Me falta C. Ya, a ver. Pendiente ya la habíamos calculado. 0,034. Lo que no nos dijeron, y acá se los están diciendo, suelo franco, arcilloso y limoso cubierto de pasto. Sí, eso fue lo que yo consideré porque no sé si ustedes conocen Yurimaguas, pero las ciudades de la selva no son como Lima, o la mayoría al menos, ¿no? No son como Lima. Lima es bastante urbana, ¿no? Pero las ciudades de la selva
Está bien, hay casas, es urbano, pero detrás de las casas la gente tiene su huerto y tienen terreno cubierto de pastos. Ahí tienen sus animales, pasto, árboles, ¿no? Así son las casas en la selva, por más que sean una zona urbana, ¿no? Entonces, por eso consideré suelo franco, arcilloso y limoso porque es la selva, y bueno, cubierto de pastos porque aunque hay pista también y veredas, atrás de las casas hay lo que les digo, ¿no? El huerto de las personas. Entonces, por eso lo consideré así. Entonces me voy acá y entonces C sería, a ver, en primer lugar, ¿es plano, ondulado o montañoso? Ya vieron la pendiente 0,034. Pendiente plana. Claro, porque sería 3,4%, entre 0 y 5, entonces va acá, plano. Franco, arcilloso y limoso y pastos, 0,30. Lo último que me faltaba para obtener mi caudal. Entonces, lo que obtuve hace un rato por punto 3, 1,77. Ahí está. Coeficiente de escorrentía 0,30, tiempo de concentración con Kirpich 0,12 horas, la intensidad para 50 años 289,1 milímetros por hora, el caudal para 50 años 1,77 metros cúbicos por segundo. Entonces eso se le suma al caudal de la cuenca 1, 2, 3, 4 hasta el 10 y entonces ya tienen el caudal para diseñar, ay, ¿qué estoy haciendo? Para diseñar el tramo de canal que corresponde. ¿Ya? Ese es el método racional. El método racional también se puede usar, el método racional al ser usado para cuencas pequeñas, puede utilizarse en pistas. Una pista, un tramo de pista puede ser considerado una cuenca pequeña. Techos. Los techos de las casas, de las viviendas a dos aguas, de tanto de las casas como también de los campamentos, ¿no? El techo de un campamento se puede considerar como una cuenca pequeña, ¿ya? Además, claro, de las cuencas naturales pequeñas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ejemplo que les he mostrado es una cuenca natural, pero también se puede usar en pistas, en techos, ¿ya? Ahí también se usa el método racional, porque esas cuencas califican como pequeñas. A ver, ¿por qué un techo sería cuenca pequeña al margen del área? Y al margen del tiempo de concentración, que seguro nos va a salir pequeñito, ¿no? Pero
¿Por qué sería pequeña? ¿El flujo es principalmente tipo lámina o no? Jóvenes, ¿el flujo es tipo lámina o no? ¿Se dan cuenta que el flujo es principalmente tipo lámina o no? Sí, ingeniero. Claro. Entonces, el flujo es principalmente tipo lámina, la precipitación es uniforme en el espacio, claro, en un techo, sí, no, no va a haber una variación. De la esquina a la otra esquina no va a haber variación en la precipitación, ¿no? Y el tiempo de concentración, se me escapó una R, sería lo más probable que sea pequeño, ¿no? Entonces sí, se puede usar. Bien. Ahora el método del hidrograma unitario. Este es el método que van a usar en su cuarto trabajo. Este método es utilizado en cuencas medianas, es decir, aquellas en las cuales la intensidad de la lluvia varía a lo largo de la duración de la tormenta. Sí, o sea, tenemos, por ejemplo, una hora, una precipitación, la segunda hora, otra precipitación, otra intensidad, la tercera hora, otra intensidad y precipitación, y así, ¿no? ¿Y por qué esa variación cada hora sería importante? Porque el tiempo de concentración, dijimos, para que la cuenca sea mediana es de una hora. O sea, si mi tiempo de concentración es más de una hora, entonces esas variaciones horarias de la lluvia, obvio que van a ser, tienen que considerarse en el cálculo, ¿no? O sea, van a ser aparentes, van a ser notorias. Entonces, no se puede decir intensidad única para toda la cuenca. ¿Está bien? 2. Puede asumirse que la lluvia se distribuye uniformemente en el espacio. Ojo, en eso se parece a la cuenca pequeña. La distribución de la lluvia en el espacio sigue siendo prácticamente uniforme. Por eso es que no son tan grandes las cuencas medianas. Y 3, la escorrentía superficial es de tipo lámina y encauce. Entonces, dejo de compartir para hacer un paralelo con la cuenca pequeña que dibujamos hace un ratito. Entonces, en la cuenca mediana, también, si acá
Si acá tenemos 110 milímetros, acá tenemos 112 milímetros. Prácticamente la misma. Hay flujo tipo lámina, pero también hay flujo en cauce. ¿Qué más? Y la variación de la lluvia en el tiempo no se considera constante, sí se considera la variación de la lluvia en el tiempo. Nada más. Tiempo concentración mayor a 1 hora, cuenca mediana. A ver, vamos a ver si dice otra cosa más que me estoy olvidando. La intensidad de la lluvia varía a lo largo de la duración de la tormenta, ¿ya? Puede asumirse que la lluvia se distribuye uniformemente en el espacio, sí, y la escorrentía superficial es de tipo lámina y en cauce. ¿Está correcto, jóvenes? O sea, de repente esta cuenca pequeña de la izquierda sería esta cuenca de acá. Esa sería la cuenca pequeña de la izquierda. Más o menos, ¿no? No está tan bien dibujada. Entonces la cuenca mediana contendría cuencas pequeñas, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, claro. Entonces, el método toma en cuenta la variación temporal de la intensidad de lluvia. Eso es lo importante de este método. Toma en cuenta la variación temporal de la intensidad de lluvia. A ver, ¿y en qué consiste? Consiste en derivar un hidrograma para una tormenta efectiva unitaria. Ese hidrograma se llama hidrograma unitario. Es el hidrograma que se produciría si es que lloviese una unidad de lluvia efectiva, ¿no? Una unidad de lluvia. La unidad, en nuestro caso, en el Perú, es el milímetro. Entonces, si lloviese 1 milímetro de lluvia, ¿qué hidrograma se obtendría? Bueno, ese hidrograma es el hidrograma unitario. Si estamos en un lugar donde usan el sistema inglés, lo hacen por pulgada de lluvia. Esa sería la unidad, su hidrograma unitario es el hidrograma correspondiente a 1 pulgada de lluvia. O si es como hace el doctor Ponce, centímetro es la unidad. Bueno, 1 centímetro de lluvia. ¿Qué hidrograma produce 1 centímetro de lluvia? Ese es el hidrograma unitario. Pero en nuestro caso va a ser 1 milímetro, ¿ya? O sea, es un hidrograma pequeñito, por si acaso. Y luego, en base a este, se elabora el hidrograma correspondiente al hietograma de la tormenta efectiva de diseño. Por eso, cuando vimos variación de la precipitación en el tiempo, a ver, lo voy a escribir para ir más o menos recordando, ¿ya? Cuando vimos variación de la precipitación en el tiempo, ahí está escrito en las diapositivas que la curva intensidad-duración
se usa para calcular el caudal máximo en cuencas pequeñas. Como lo acabamos de hacer. Eso es lo que acabamos de hacer. Y esto está escrito en sus diapositivas de variación de la precipitación en el tiempo. Yo ya se los había adelantado antes. Y les dije, el hietograma, en otra diapositiva, de precipitación. En esa ocasión no les hablé de efectiva porque todavía no veíamos abstracciones hidrológicas. ¿Ya? Lo podemos dejar como hietograma de precipitación. El hietograma de precipitación, que si ustedes se acuerdan, se elabora a partir de la curva intensidad-duración, ¿se acuerdan? Mejor escribamos de la ecuación intensidad-duración, ¿se acuerdan? Usando el método del bloque, ¿qué? ¿Qué método? Alterna. Claro, del método del bloque alterno, usando el hietograma de precipitación que se elabora a partir de la ecuación intensidad-duración, usando el método del bloque alterno, se usa para calcular el caudal máximo en cuencas medianas. Eso dice, eso ya se los dije antes y ahora se los repito. Ahora, acá nos hablan de hietograma de precipitación efectiva. Entonces, ¿cómo obtenemos el hietograma de precipitación efectiva? El hietograma de precipitación efectiva se obtiene a partir del, obviamente, hietograma de precipitación total, ¿no? No necesito decir total. El hietograma de precipitación, el que se hizo solo considerando los datos de lluvia. ¿Cómo? Restando ¿qué? Las abstracciones o pérdidas hidrológicas que en el caso de, en este caso pongamos, en este caso, o sea que estamos obteniendo caudal máximo para una tormenta, ¿cuál era la principal? Sería principalmente las pérdidas por, ¿qué cosa? Intercepción, infiltración, almacenamiento superficial, evaporación, evapotranspiración, ¿cuál? También se los he dicho, ¿ah? A ver. Y me parece que ahora al inicio de la clase también lo volvimos a decir. ¿Infiltración? Claro, las pérdidas por infiltración. El hietograma de precipitación efectiva se obtiene a partir del hietograma de precipitación, restando las abstracciones o pérdidas hidrológicas, que en este caso, de cálculo de caudal máximo a partir de una lluvia, tormenta de diseño,
sería principalmente las pérdidas por infiltración. Serían, debería decir, ¿no? Serían principalmente las pérdidas por infiltración. ¿Está bien? O sea que van a usar, entonces, se usará, ¿qué cosa? El índice de infiltración phi. ¿Recuerdan del índice de infiltración phi? Bueno, si no se acuerdan, igual se van a acordar después. Bien. Entonces, en sencillo, el trabajo no es así de sencillo por si acaso, pero en sencillo sería algo así, mire. Esta es la lluvia efectiva. Esta es la lluvia efectiva, unitaria. Ya les dije al doctor Ponce le gusta el centímetro. 1 centímetro. ¿Por qué? Porque tiene una intensidad efectiva de medio centímetro por hora y dura 2 horas. Medio por 2 me da 1 centímetro de lluvia efectiva. Precipitación efectiva igual 1 centímetro. Esa es la lluvia unitaria. Y esa lluvia me produce este hidrograma unitario. Este ya es un hidrograma unitario. Este ya es un hidrograma unitario. Tal que esta área, que vendría a ser un volumen, lo tengo que dividir entre qué para que me dé 1 centímetro. A ver, acá tenemos caudal, tiempo. El caudal en el tiempo, eso es un hidrograma. Si yo integro caudal en el tiempo, o sea, yo el área bajo esa curva, bajo ese hidrograma, obtengo un volumen, ¿no? ¿Entre qué lo tengo que dividir para obtener 1 centímetro? Jóvenes. Entre el área de la cuenca. Claro, entre el área de la cuenca, que en este caso les están diciendo es 50 kilómetros cuadrados, ¿no? Entre el área de la cuenca tiene que ser 1 centímetro. Y tiene que ser 1 centímetro porque esto ya es precipitación efectiva, la que efectivamente va a escurrir. Y aquí está el escurrimiento. Entonces tiene que ser, si el área acá es 1 centímetro, acá el área también tiene que ser el área entre el área de la cuenca, o sea, el volumen entre el área y la cuenca tiene que ser también 1 centímetro. O sea, esto se transforma en esto. Y ven acá una cuenca mediana con todos sus cauces, ¿no? Se aplica a cuencas medianas. ¿Ya? Bien, esto solo es el hidrograma unitario, que ya vamos a ver cómo se elabora el hidrograma unitario. Todavía no estamos... A ver, repitamos acá. Consiste en derivar un hidrograma para una tormenta efectiva unitaria, hidrograma unitario. Eso recién es esto. ¿Ya? Este es el hidrograma unitario, que ya vamos a ver cómo lo elaboramos.
Y luego, en base a este, elaborar el hidrograma correspondiente al hietograma de la tormenta efectiva de diseño. Claro, porque no va a llover 1 centímetro, va a llover, no sé, una hora 30 milímetros, la otra hora 60 milímetros, la otra hora 40 milímetros, la otra hora 15 milímetros. ¿Quién sabe, no? O sea, va a llover otras cantidades. Entonces, ¿cómo obtenemos el hidrograma de esa tormenta? Haciendo una convolución. ¿Y en qué consiste la convolución? Para una lluvia unitaria, acá se ha puesto un hidrograma triangular para que sea sencillo el dibujo y para que no sea engorroso, no recargue el dibujo. ¿Ya? Se ha puesto triangular, pero el hidrograma no necesariamente es triangular. Entonces, esta lluvia unitaria me produce este hidrograma unitario. Este hidrograma unitario. Una lluvia unitaria de K veces 1 me va a producir, ¿qué hidrograma? El tiempo no se altera, el tiempo no cambia, no se le hace nada al tiempo. Lo único que cambian son las ordenadas. Si acá teníamos una ordenada de 1 metro cúbico por segundo por centímetro de lluvia, acá tenemos K veces 1. Si acá en el pico teníamos 3 metros cúbicos por segundo por centímetro de lluvia, en este otro hidrograma tendríamos 3 por K. Metros cúbicos por segundo por centímetro de lluvia. ¿Ya? Al tiempo no le hacemos nada, solo a las ordenadas las multiplicamos por K, donde K, ¿qué es? La relación entre la lluvia que se ha producido y la unidad de lluvia, que en este caso le han puesto 1 centímetro, pero nosotros vamos a trabajar con milímetros, ¿ya? Es igual, por si acaso, puede ser con pulgadas, da lo mismo, no tiene nada de importancia que se use en centímetros, pulgadas o milímetros. Con tal que si el hidrograma unitario es elaborado para 1 centímetro, se use con un hietograma en centímetros. Si es elaborado para 1 milímetro, se use con un hietograma en milímetros. Y si es elaborado para 1 pulgada, se use con un hietograma en pulgadas. ¿Ya? Ya, eso es una parte. Eso es si tenemos una única lluvia. Cada vez es 1 centímetro. Pero nosotros no vamos a tener una única lluvia. Vamos a tener varias lluvias. Entonces, esta primera lluvia es K1 por 1 centímetro. Entonces, todas estas ordenadas las multiplico por K1. Luego tengo en el siguiente intervalo de tiempo K2 veces 1 centímetro. Ya tengo este hidrograma, ¿no? Este es un hidrograma, el correspondiente a mi primera lluvia. Me traslado, esta primera lluvia tiene una duración T sub R. Me traslado T sub R y ahí empiezo mi siguiente hidrograma, donde cada ordenada la multiplico por K2. Me vuelvo a trasladar otro T sub R y voy a tener
K veces 1 centímetro. Ya me desplacé y desde ahí empiezo a multiplicar todas las ordenadas por K3. ¿Está claro, jóvenes, qué es lo que se hace? Todavía no hemos terminado. Hasta ahí tenemos los hidrogramas de cada una de las lluvias parciales. La convolución termina sumando las ordenadas. Entonces, hasta acá, hasta T sub R, yo solo tengo esta ordenada. Pero una vez que pasé T sub R, tengo esta ordenada más esta ordenada. O sea, es como que esa ordenada la traslado aquí. Acá tengo esta ordenada por el hidrograma 1 más esta ordenada por el hidrograma 2. O sea, es como que a esta ordenada le sume esto. A esta ordenada, la que está acá, esta, ¿qué le voy a sumar? ¿Qué le sumo, jóvenes? A ver, les estoy hablando chino. No se le suma nada ahí. No, no se le suma nada porque tiene del hidrograma 1, ahí terminó 0, y del hidrograma 3, ahí empieza 0, entonces no se le suma nada, queda igualito. A esta ordenada del hidrograma 2, ay, me salió chueco, le tengo que sumar esta ordenada del hidrograma 3, o sea, haría esto. Y entonces ya tengo mi hidrograma, mi convolución. Y empezó acá, ¿no? Esa es la convolución. Ese es el hidrograma total. Ahora, ustedes en su trabajo no les van a salir 3 lluvias, 3 hidrogramas. Van a ser muchos más. Por eso ahí van a hacer una hoja de cálculo. Yo les voy a dar los pasos de cómo hacerlo. Hacen su hoja de cálculo y sin ningún problema van a poder elaborar su hidrograma total. Claro, no se hace gráficamente, ¿no? Luego lo pueden dibujar el gráfico, lo que les resulte al final, pero el cálculo se hace numéricamente, ¿no? Con cuadros, con tablas. ¿Bien? Entonces, acá está el hidrograma total. Ojo que se hace con el hietograma de lluvia efectivo
para obtener el hidrograma total. Y como el hidrograma unitario corresponde a una unidad de lluvia, ¿qué unidad va acá? ¿Qué ordenada iría ahí? ¿Precipitación o intensidad? A ver, ¿precipitación o intensidad? Intensidad en general. Mi hidrograma unitario está en metros cúbicos por segundo por unidad de lluvia, que en nuestro caso sería por milímetro de lluvia. Entonces yo lo tengo que multiplicar, si las ordenadas las estoy multiplicando por una lluvia, ¿por cuánto le tengo que multiplicar para que me resulte en metros cúbicos por segundo? Bueno, si no es una es la otra, ¿no? Tiene que ser por precipitación efectiva. O sea, por eso es que yo les dije, ¿no? A ver, consiste en derivar un hidrograma para una tormenta efectiva unitaria, hidrograma unitario, es para una unidad de lluvia que les dije o sería milímetros o centímetros o pulgadas. En nuestro caso, milímetro. Y luego en base a este elaborar el hidrograma correspondiente al yetograma de la tormenta efectiva de diseño. ¿Qué yetograma es? No es yetograma de intensidades, por si acaso. Es yetograma de precipitación efectiva. Porque así, metro cúbico por segundo por milímetro, lo multiplico por 2 milímetros que va a llover en cada intervalo de tiempo y tengo el caudal en metros cúbicos por segundo. Si multiplicase por la intensidad, tendría metros cúbicos por segundo por milímetro por hora y ahí no estaría bien. El caudal tiene que estar en metros cúbicos por segundo. Entonces el yetograma es de precipitación efectiva, no es de intensidad. Acá les han representado la intensidad por no está mal por si acaso esto, o sea, simplemente es una representación de la lluvia, pero fíjense que siempre les está diciendo que la lluvia unitaria es 1 centímetro. Lluvia efectiva, K vez K1, 1 centímetro, K2, 1 centímetro, K3, 1 centímetro. Y ahí está, yetograma de lluvia efectiva. Es precipitación efectiva, no es intensidad efectiva. ¿Ya? Eso que quede claro. Bien, entonces seguimos con método del hidrograma unitario. Para sustraer las abstracciones hidrológicas, que dijimos que la principal era la infiltración, se utiliza el método del número de curva de escurrimiento del Soil Conservation Service, SCS. Según el método, la lámina de escurrimiento, lámina de precipitación efectiva, es función de la lámina de precipitación total y un parámetro de abstracción denominado número de curva de escurrimiento, número de curva o simplemente CN, de curve number, ¿no? Número de curva, CN. ¿Ya? Es bien sencillo esto, por si acaso, miren.
Es esta formulita. La precipitación efectiva es estimada según, ahí está, una ecuación que depende de P, la precipitación total, y Cn, número de curva. En esta ecuación, P y P están en milímetros, con la restricción que les dan allí. Esta restricción lo único que hace es que, a ver, si P no es mayor o igual a 25,4 por 200 entre número de curva menos 2, si no es mayor, si es menor, entonces la precipitación efectiva es 0. Quiere decir que todo se infiltra. Pero por lo general P es mayor, ¿ya? Y suponiendo que se olviden de la restricción, que no la hagan, simplemente P sub B les va a salir negativo. Y si P sub B les sale negativo, no puede ser, ¿no? O sea, quiere decir que P sub B es 0. O sea, por cualquiera de las dos formas, llegan a que P sub B es 0. Pero por lo general no sale negativo ni 0, sale un valor positivo, ¿ya? Número de curva Cn. El número de curva varía de 1 a 100 y es función de las siguientes propiedades. Tipo hidrológico del suelo, uso y tratamiento del terreno, condición de la superficie del terreno y condición de humedad antecedente. Es estimado a partir de tablas elaboradas por el Soil Conservation Service. Y aquí también les muestro la tabla más pequeña. Esta tabla es la que publica el libro de Bente Chow, pero tablas más elaboradas las tiene el propio Soil Conservation Service, que ahora se llama NRCS, perdón. O también están en el libro del doctor Ponce. Ahí están las tablas más, hay más tablas. ¿Está bien? Entonces yo siempre buscando algo más pequeño para que se pueda manejar en una sola diapositiva, les puse esta, la de Bente Chow. Entonces, grupo hidrológico del suelo. A y B creen que sea más permeable o C y D. A ver, CN, a mayor CN, mayor escurrimiento. ¿Cuál será más permeable, A y B o C y D? A y B en general. Claro, más permeable. O vamos a ponerle permeable. A más permeable que B, obviamente. Menos permeable. C, menos permeable y D, todavía menos permeable, ¿no? Entonces, por eso tiene mayor número de curva el suelo D que el suelo C, el suelo C que el suelo B y el suelo B que el suelo A. ¿Ya? Eso es en cuanto al grupo hidrológico del suelo. Luego tenemos el tipo de uso de la tierra. Acá está tierra cultivada, pastizales, valle de ríos, bosques, áreas abiertas con césped, como los parques, campos de golf, cementerios, etcétera. Zonas pavimentadas. Miren en pavimentadas, en carreteras, calles y carreteras pavimentadas, el número de curva, altísimo, ¿no? Porque yo ya les había adelantado que las áreas pavimentadas son casi impermeables, casi impermeables.
Bien, digamos que tenemos un bosque en la selva. En la selva, el suelo suele ser tipo C. Ahí. El suelo suele ser tipo C en la selva. ¿Ya? D, si es que estoy muy segura de que es un suelo casi o bastante o muy poco permeable, ¿no? Pero si no estoy muy segura, sería un suelo tipo C. En la costa, en la sierra más bien, sobre todo en la costa, un suelo tipo B. Salvo que esté muy segura de que es muy permeable, entonces ya me aventuro a usar un suelo tipo A. Pero yo por lo general me mantengo entre B y C, no me voy a los extremos, entre B y C. En la selva uso C, en la costa uso B. En la sierra depende, ¿no? Del tipo de suelo. Bien, digamos que estamos en la selva, entonces o es 77 o es 70, pero ojo que la tabla es para condición de humedad antecedente tipo 2, o sea, promedio. Pero estamos en la selva que dijimos que es condición de humedad antecedente húmeda, ya vamos a ver qué se hace. Por lo pronto estamos entre 77 y 70, entonces acá es donde viene la condición. Ahí le dijeron como tercer factor, la condición. Entonces, ¿es un bosque de troncos delgados, cubierta pobre, sin hierbas, o es una cubierta buena? Si es nuestra selva y las personas que están por ahí no han quemado los bosques, porque a veces hay gente que quema bosques, ¿no? Bueno, si no pasa que estén quemando los bosques, lo más probable es que yo tenga cubierta buena. Entonces, este sería mi número de curva si es que la condición de humedad antecedente es promedio, tipo 2. En este caso se clasifica así, condición de humedad antecedente 1, 2 y 3. La 2 es la promedio, la 1 es la seca y la 3 es la húmeda. Entonces, 70, pero todavía esa no es la respuesta. Tengo un bosque de cubierta buena en la selva del Perú, grupo hidrológico tipo C, condición de humedad antecedente tipo 3, húmeda. Entonces, 70 no es todavía la respuesta. ¿Qué hago? Me voy acá. Acá está. Si mi condición de humedad antecedente tipo 2, que es esta columna, y esta columna, es 70, 70 era, ¿no? Pues en la condición de humedad antecedente 3, que es esta columna, ¿qué valor sería? ¿Qué valor sería? Jóvenes, si les parece muy obvia la respuesta, con mayor razón deberían decirla y no perdemos tiempo. ¿Qué número de curva sería entonces la respuesta? A ver, More,
More. More está. Barbarán. ¿Quién está? Segovia.